Primera parte, primera sección, capítulo segundo, artículo 2. La transmisión de la revelación divina, número 74. Nos dice el catecismo que es preciso que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres. No es entonces un lujo, no es algo opcional, es necesario. Y que de esa manera todos los hombres lleguen al conocimiento de Cristo. Pasamos al número 75, la tradición apostólica. Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio, lo que todos conocemos como el mandato misionero. Vayan a todas las naciones, vayan a todas las gentes, anuncien el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. O sea, bueno, es un mandato pues de parte del Señor. Ahora bien, este mandato de parte del Señor fue vivido y obedecido por los apóstoles de dos maneras. Y aquí es donde viene el número 76, donde nos habla de la predicación apostólica. La transmisión del Evangelio, número 76, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones. Fíjense entonces cómo el asunto no va como dicen los protestantes, no, pura Biblia. No, señor, porque si recordamos las primeras comunidades, ellos no tenían Biblia. Ellos lo que tenían eran los testigos presenciales, que eran los apóstoles, y de ellos escuchaban las enseñanzas, transmitidas de viva voz, de viva voz. Entonces fíjense, no solamente se trata de la predicación con la palabra, se trata del testimonio de vida que también se une en esta línea de la transmisión de la fe. Y fíjense, sus instituciones, es decir, cómo ellos se fueron organizando. Entonces vemos cómo las comunidades desde temprana edad ya se iban organizando en torno a un obispo. Entonces el obispo era la cabeza de esa comunidad que se estaba formando, que se estaba gestando. Entonces fíjense cómo la organización eclesial también está al servicio de la evangelización. Así también podemos ver la figura del diaconado. El diaconado también surge en la iglesia para favorecer la evangelización. Y así sucesivamente, la organización eclesial en cuanto a los ministerios y carismas, ¿ve? O sea, todo eso forma parte de esta transmisión oral y eso tiene que ser tomado en cuenta. Por eso, repito, no es como dicen los protestantes, pura Biblia. Entonces, como no está en la Biblia, no es. No, señor. Recordemos lo dicho, para las primeras comunidades cristianas no tenían la palabra escrita, solamente tenían algunos libros del Antiguo Testamento, los que ellos más o menos conocían de acuerdo a su vida de fe. Recuerdan la cercanía de la iglesia con las sinagogas. Pero en cuanto al Nuevo Testamento, nada. Era la enseñanza de los apóstoles, como lo dice el libro de los Hechos. Entonces, mosca con esto. Somos la iglesia de Cristo, pero fíjense, una iglesia que no solamente habla, sino que vive. Y no solamente vive en modos concretos, sino que todo, absolutamente todo, está al servicio del Evangelio. La segunda manera de transmisión del Evangelio es por escrito. Obviamente, entonces los apóstoles y los varones apostólicos, como dice el catecismo, pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo, que es en fin de cuentas el que ha puesto lo que ha de estar escrito, el Espíritu Santo. Los apóstoles son esos instrumentos vivos del Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio se transmitió de manera oral y escrita.
Continuada en la sucesión apostólica. Número 77. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos. Fíjense, los apóstoles, sabiendo pues sus limitaciones, su finitud, pero sabiendo que estaban en la iglesia de Cristo, sabían que ese mensaje de Cristo tenía que llegar a todas las gentes en todos los tiempos. Por eso, inspirados por el Espíritu Santo, dejaron sucesores que continuaran esta obra de la evangelización. Número 78. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada tradición con T mayúscula, ojo pelado. Tradición con T mayúscula, que es esta tradición apostólica. No se trata de tradiciones o costumbres adquiridas en uno u otro momento de la historia. Desde la época apostólica, como lo decíamos ahorita, este evangelio se transmitió de manera oral, lo cual implica vida, culto, como dice también este numeral 78, ¿ve? Entonces la tradición va más allá de solamente las palabras transmitidas, por ejemplo, en la predicación. Palabra, testimonio, las instituciones, lo que decíamos ahorita, el culto, ¿ve? Todo eso forma parte de la tradición apostólica, ¿ve? Y una tradición que es distinta de la Sagrada Escritura, pero está estrechamente ligada a ella. Es decir, aquí no va la Sagrada Escritura por un lado y el resto de la vida de la iglesia por otro. No, señor. Por eso fíjense, en la medida en que uno puede conocer un poquito más, se da cuenta de la estrecha relación que hay, por ejemplo, entre la liturgia, el culto, y la Sagrada Escritura. La relación que hay entre la institución eclesial y la Sagrada Escritura, ¿ve? Entonces, obviamente, más adelante tendremos que hablar un poco más acerca de esta relación, pero en este primer momento vamos a conformarnos con saber esto. Palabra y tradición van estrechamente de la mano. En el número 79 dice: así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la iglesia. Muchas veces nosotros nos centramos solamente en un ideal de iglesia donde, bueno, todo es santidad, todo es perfección, todo es belleza. Pero no, la iglesia entera, aún con sus limitaciones, con todo lo que tiene, así como es, la iglesia está al servicio de la revelación. Y el Señor nos revela muchas cosas a través de la iglesia. Repito, tal como ella es. Obviamente nuestra lucha como cristianos, como miembros de este cuerpo de Cristo que es la iglesia, es procurar cada día ser lo más fieles posibles. ¿Para qué? Para que el evangelio fluya con más fuerza. Pero el Señor también se sirve de nuestras imperfecciones. La relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Una fuente común. Número 80. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, esta fuente es Cristo, ¿verdad? Quien con su palabra, su predicación, su vida, nos ha dejado una revelación, nos ha mostrado quién es el Padre, quién es Él, quién es el Espíritu Santo, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Ambas se complementan, se compenetran mutuamente. Dos modos distintos de transmisión. Número 81.
La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos la Biblia, porque es esa palabra escrita, esa palabra que nosotros reconocemos que es obra del Espíritu Santo. Pero también tenemos la tradición, como lo decíamos ahorita, con T mayúscula, que es esa, tiene que ver con la vida de la iglesia. Fíjense, recibe la palabra de Dios y la transmite íntegra a los sucesores. Es decir, lo que va de una generación a otra no es cualquier cosa, es lo que se ha recibido y se ha administrado, y por eso se transmite fielmente. Por eso al final de este numeral 81 dice: los sucesores iluminados por el Espíritu de la verdad la conserven, porque no es una revelación de propia ni un invento, la expongan, obviamente con fidelidad, y la difundan. Entonces, conservar, exponer y difundir. Eso es lo que tenemos nosotros en la tradición. Lo que tenemos en conjunción con la Sagrada Escritura se conserva. Por eso aquí ni se le añade ni se le quita. Se expone, se enseña y se difunde. O sea, no me quedo con ese tesoro. Número 82. De ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Por eso, como lo decíamos ahorita, nuestra diferencia con los protestantes, para ellos todo es bíblico, y si no es bíblico no es. No, ya vamos un momentico. Primero, si a ver, vamos, antes que la Biblia fue la iglesia. Porque ¿quién es la que le da orden a los escritos de la Sagrada Escritura y dice, estos libros son inspirados por el Espíritu Santo y estos no? Es la iglesia. ¿Ve? Y por eso la iglesia no se limita solamente a la palabra, sino, repito, la predicación oral, el testimonio, las instituciones, el culto. ¿Ve? Todo eso también forma parte de la revelación. Y por eso lo que yo he recibido lo transmito, y por supuesto de estas fuentes que son la Sagrada Escritura y la tradición se saca, digamos, el contenido. Por eso fíjense un ejemplo, la homilía del sacerdote. La homilía efectivamente puede apoyarse en la palabra de Dios, pero también en la liturgia. Una oración del misal, por ejemplo, puede servir de tema para la homilía. ¿Por qué? Porque esa es la tradición viva de la iglesia. Así también se transmite el Evangelio. O sea, no es solamente, bueno, que el Padre nos habló de la Biblia. Ok, bendito sea Dios que el Padre siga hablando de la Biblia. Pero si el Padre no me habla de la Biblia porque me habla de una oración del misal, eso también vale. ¿Ve? Y también tiene que ser acogido con la misma fe y la misma devoción. Entonces, fíjense, pongo este ejemplo de la homilía para que nos demos cuenta que la iglesia no saca el contenido de su fe exclusivamente de la Sagrada Escritura, como lo dice el número 82. Y así, dice este mismo numeral, las dos, Sagrada Escritura y tradición, se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Si yo respeto la Biblia, respeto la predicación, respeto el testimonio, respeto la institución, respeto el culto. Tradición apostólica y tradiciones eclesiales. Número 83. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles. Nuestra iglesia es una santa, católica y apostólica, y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo.
Fíjense lo que dice este mismo numeral. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. ¿Ves? Lo que hacíamos, la predicación, la institución, el culto. Es preciso distinguir de ella, de la tradición apostólica, las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Una tradición litúrgica, por ejemplo, San Ambrosio de Milán, en la diócesis de Milán, allá en Italia, se utiliza la liturgia ambrosiana, sobre todo lo que sería en la catedral de Milán. Bueno, es una tradición litúrgica, pero una tradición que nació mucho después de la era apostólica. Sin embargo, es una tradición que va en consonancia con el contenido de la revelación. O sea, no hay contradicción con la Sagrada Escritura, ni contradice el culto, ni contradice la predicación, ni contradice las instituciones, no contradice nada. ¿Ve? Pero es una tradición litúrgica concreta. ¿Ve? Que en este caso, pues, ha nacido en el transcurso de la historia y, por supuesto, se adapta, como dice el mismo catecismo, a diversos lugares y diversas épocas. Entonces, en una época concreta, San Ambrosio de Milán, diócesis de Milán. Y así sucesivamente, pues tenemos otras tradiciones disciplinares. Por ejemplo, el celibato eclesiástico. Eso es una disciplina que nació mucho después de la era apostólica, pero que sin embargo enriquece y forma parte de la vida eclesial de la iglesia, de la vida, de la transmisión fiel del Evangelio. Las devociones nacidas a lo largo de la historia, bueno, por ejemplo, las devociones a los santos, la devoción a María Santísima, eso es de tiempo inmemorial, no está en la Sagrada Escritura, por lo menos de modo explícito, pero forma parte de la vida de la iglesia. Siempre la iglesia tiene una consideración especial por María, nuestra Madre, y ha tenido hacia ella esa especial dilección, el reconocimiento de sus virtudes, el reconocimiento de las promesas de Dios cumplidas en ella. Entonces, fíjense, nacen dentro de la vida de la iglesia y ayudan, se adaptan a los diversos modos y lugares. Por eso, fíjense, el rosario. ¿Cuándo nació el rosario? A tal como lo conocemos, no nació con la era apostólica. Sin embargo, fíjense, el rosario llegó en un momento de la historia para ayudarnos a vivir mejor nuestra devoción mariana, para meditar mejor los misterios de la vida de Cristo, en una época donde los índices de analfabetismo eran escandalosos. Entonces, ¿qué venía a ser el Santo Rosario? La Biblia de los pobres. Porque ¿qué tenían entonces los pobres en el rosario? La posibilidad de meditar los misterios de la vida de Cristo, a los cuales ellos, por su analfabetismo, no tenían posibilidades de acceder. Porque ¿cómo leían la Escritura? ¿Cómo se conectaban con la Biblia? Entonces no necesitaban la predicación, porque eran gente que iban a misa, escuchaban pues al sacerdote en su reflexión, en su homilía, en su sermón, y rezaban el Santo Rosario. Con eso se sostenían, imagínense. Entonces, bueno, fíjense, es distinguir. La tradición apostólica es la que alimenta todo esto, es la base de todo esto, porque las diversas tradiciones devocionales, litúrgicas, etcétera, no va sino en esta línea, no contradicen la tradición apostólica.